el día de hoy y por su interés en las actividades que oferta la DEF. La División de Extensión Universitaria les da la más cordial bienvenida al webinar Fundamentos de Evaluación Psicológica Infantil. Quiero recordarles que ya en un momento daremos inicio. Les pedimos por favor mantener su micrófono y cámara apagados durante el desarrollo de este evento. Les informamos que tendremos más eventos de este tipo cada semana y en el chat estaremos colocando constantemente nuestras próximas actividades, así como la oferta académica de la división. De igual manera, les pido por favor nos hagan saber sus dudas y nos las hagan saber por medio del chat, las cuales trataremos de resolver la mayor cantidad de ellas siempre y cuando el tiempo no lo permita. Está con nosotros el día de hoy la licenciada Elizabeth Urbina Góngora, es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un diplomado en pruebas psicométricas y proyectivas, igual por la universidad, y con un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Es psicóloga de corte cognitivo-conductual, se ha dedicado a las áreas clínicas y educativas y ha adquirido experiencia en el manejo de grupos de diferentes edades, mayoritariamente niños y adolescentes, así como con la población con discapacidad, en la aplicación de evaluaciones psicológicas y tiene el gusto por la impartición de pláticas y talleres. Su objetivo es aplicar y compartir los conocimientos que ha adquirido en la práctica profesional para aprender de cada experiencia y seguir creciendo profesionalmente y personalmente. Le cedo la palabra a la licenciada y sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Vamos a comenzar, si les parece bien. Como tal, con este webinar acerca de los fundamentos de la evaluación psicológica infantil. Bueno, primero, ¿por qué la evaluación psicológica? Muchas veces, y nos lo hemos visto desde pequeños, se empiezan a preguntar, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué esta persona hace aquello? ¿No? No vamos a negar que el ser humano es curioso, ¿no? Por naturaleza. Y entonces, esta curiosidad ha estado desde hace tiempo, ¿no? En este aspecto, la curiosidad tanto por conocer alrededor, pero sobre todo conocer en este ámbito psicológico qué es lo que está pasando en mi interior, ¿no? O identificar estas cosas que me hacen diferente o que hacen diferente a las otras personas de lo que yo hago, ¿no? Vamos a entender que dentro de la evaluación psicológica no se busca evaluar como tal al hombre, a la persona, sino aspectos específicos que son esos que llaman la atención, esos que dan curiosidad o esos que pueden salirse a veces de la norma. La evaluación psicológica en este aspecto nos permite varias cosas. Hacer sondeos, ¿no? Para verificar algunos aspectos generales y de ahí sacar particulares, ¿no? O de aspectos particulares incluso definirlos aún más, formular objetivos de intervención o de investigación, ¿no? Justo hablando de estas diferencias, ¿no? Hablando de el por qué se pueden generar estas diferencias, qué es lo que lleva a que se den estas circunstancias, por supuesto, a plantear ya una intervención en caso de que sea necesario, pronosticar las conductas en el punto de si se interviene, cómo es que va a cambiar la conducta. Si no se interviene, cómo es que va a continuar la conducta y hasta qué punto podríamos llegar. ¿Sí? Y acerca de volver a evaluar, por ejemplo, en la parte psicológica muchas veces tenemos esta primera intervención, una primera evaluación, la intervención y una segunda evaluación a fin de corroborar que nuestra intervención haya sido efectiva. Y evaluar no solamente es en la parte psicológica, lo sabemos muchas veces, en la escuela simplemente, constantemente los niños están en evaluaciones
para ver si aquellos aprendizajes que los maestros les comparten sí están siendo interiorizados. Evaluar, al fin y al cabo, ¿no?, nos permite ver si estamos logrando esos objetivos. Al respecto en específico de la evaluación psicológica en el área infantil, ah, esta se va a desarrollar como tal a partir de los años 70. ¿Qué es lo que pasaba antes de los años 70? Cuando estaba la guerra y todo este asunto, cuando empiezan a desarrollarse las primeras pruebas psicológicas, ¿no?, hablando, por ejemplo, las de inteligencia, para ver si mínimo estas personas que están reclutando iban a poder responder, ¿no?, a los requerimientos que se les pedían, iban a poder seguir órdenes, ¿no?, para la guerra. Entonces es que se empieza después a hacer esta diferencia de, ok, los niños tienen, sí tienen inteligencia, sí son capaces de responder a las indicaciones, pero en diferente nivel a los adultos, ¿no? Es decir, a un adulto, por ejemplo, ¿no?, entre adultos nos podemos decir, subes y en el segundo cuarto entras y ahí en la repisa, en el tercer cajón a la derecha, va a estar el cosito. Ah, sí, ok. Pues sube el adulto y sigue la indicación compleja, completa. La mayoría de las veces, por supuesto, habrá las excepciones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaría si a un niño le damos exactamente la misma indicación? Vamos a ver si llega a la recámara correcta, en primera instancia, de acuerdo a la edad. Entonces, si yo le doy toda esa sarta de indicaciones a un niño de 4 años, por supuesto que el cosito nunca se va a encontrar. Entonces, ¿es capaz de seguir instrucciones un niño de 4 años? Sí, es perfectamente capaz de seguir instrucciones, pero con sus debidas diferencias al adulto. Ahí es donde esta parte de diferenciación cobra relevancia. ¿Mm? Buscar entender los elementos o comportamientos psicológicos de la etapa de la niñez también fue algo importante para poder desarrollar esta evaluación psicológica. Nuevamente, se observa que se tienen las capacidades, se observa que se tienen las aptitudes, pero ¿en qué niveles? ¿Mm? Ahí es donde se hace esa diferenciación. Ahora, ah, al observar justamente esta evolución del comportamiento, es donde se empiezan a generar pruebas más específicas, ¿no? Es decir, aquellas que parten de los 0 meses, ¿no?, algunas que son para desarrollo infantil, muy pequeños tamizajes, ¿no?, a los tantos meses o a los 3, 4 años, ¿no?, empieza esta etapa. Posteriormente, ¿no?, de los 4 años a los 8, 9 años, ¿no?, que puede ser otra etapa, en donde el comportamiento del niño, el comportamiento del infante va cambiando, por supuesto, de acuerdo a lo que se le va enseñando, a lo que se le va estimulando, etcétera, etcétera. ¿Mm? Otro aspecto que también es importante y se hila a este último que estábamos hablando es el contexto del desarrollo. ¿Ah? El contexto, nosotros actualmente sabemos que es muy importante para poder entender cómo es que se llegó a este punto. Hablando de si existe algún problema de desarrollo o si no existe un problema de desarrollo, problema de comportamiento o lo que esté en demanda para evaluar. Entender cómo fue desde antes del embarazo, ¿no?, toda esta evolución que va teniendo el niño o niña que vayamos a valorar, por supuesto que cobra relevancia. No es lo mismo, justamente, que llegue un niño y nos digan, por favor, evalúelo porque hay sospecha de autismo. Así de buenas a primeras lo evaluamos, sin explorar el contexto, no nos podríamos perder aspectos como que el embarazo fue de alto riesgo, como el ver que a lo mejor tenía ataques de epilepsia, entre muchísimas otras cosas del contexto de desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros nos perdemos esto? Un mal diagnóstico es lo que puede pasar, ¿no? En la parte del apoyo de intervención multidisciplinario,
justo como nos damos cuenta de todos estos factores que afectan el desarrollo infantil, que afectan, o más bien que influyen en, en lo largo del crecimiento, entonces tenemos el apoyo de los neuropediatras, de los pediatras, del psicólogo, por supuesto, o del nutriólogo, los terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a nuestro objetivo, del cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Es que nosotros podemos apoyarnos de otros profesionales para poder tener justo esta integración completa. Y, por supuesto, considerar que desde la infancia el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿vale? Aunque este niño, por ejemplo, muchos niños que estuvieron en pandemia, crecieron, llevaron sus primeros años de escolares, ¿no? En pandemia, encerrados a distancia, ¿no? De todos modos, ¿no? Es un ser biológico, ¿no? Es un ser psicológico, es un ser que tiene emociones, que tiene pensamientos, que tiene conductas, y es un ser que está en contacto social. Si bien no fue el mismo contacto social que pudo tener cualquier otros niños, ¿no? Antes de pandemia, ¿no? De todos modos había ese contacto con sus primeras redes de apoyo, ¿no? Papá, mamá, si tenía hermanos, que muchas familias en México son familias extensas, entonces a veces están ahí los abuelitos, los primos, los tíos, ¿no? Y todo eso es lo que se debe considerar y se empezó a cobrar más relevancia cuando se tiene la evaluación psicológica infantil. Tres aspectos importantes a los cuales colocamos atención cuando vamos a evaluar es uno, a identificar nuestro objetivo, nuestra población. En este caso, hablando de población infantil, de todos modos es muy importante poder segmentar incluso aún más si es necesario. A lo que voy, hablábamos, por ejemplo, de un tamizaje de desarrollo, ¿no? No es lo mismo, no vamos a aplicar las mismas o las opciones de pruebas pueden ser diferentes si nos piden una evaluación para un niño de 3 años que si nos piden una evaluación para un niño de meses o al respecto del lenguaje. También va a ser diferente para un niño de 7, 8 años que para un niño de 2, 3 años. ¿Okay? Entonces, aunque la población podamos englobarla en que es población infantil, de todos modos es importante ver en qué segmento, ¿no? En edades está ubicada esa persona o ese niño que vamos a evaluar. De ahí también el objetivo, ¿no? En este niño, en esta niña, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Mm? Existe sospecha de tal o cual circunstancia, ¿no? O a veces, eh, bueno, hablo acerca de las sospechas porque mm, ahorita en este punto de la información, ¿no? En donde muchos tenemos acceso a redes sociales, a páginas que informan, también existen páginas que no informan tan bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces se llega con un autodiagnóstico, ¿no? Mi hijo tiene esto, entonces quiero que se compruebe durante la evaluación o quiero que me diga si es verdad o no, ¿no? Y hace parte como de un objetivo, ¿no? De buscar si tiene o no tiene tal o cual circunstancia. Pero muchas veces también solamente se llega con cuestiones generales, es decir, yo veo que mi hijo es distraído, yo veo que a mi hijo le cuesta trabajo matemáticas, yo veo que mi hijo, mi hija está aislado, ¿ah? Entonces, cuando se llega también con estas características, solamente descripción de las características, es importante que como psicólogos podamos plantear cuál va a ser entonces mi objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a estar buscando en este rubro de cosas? Lo segundo es detectar las propiedades o las conductas a evaluar, ¿no? Como entonces, a veces se llega con este diagnóstico, con esta sospecha.
porque ya fueron al médico, porque la maestra hizo algún comentario, o porque hay incluso, ¿no?, preocupaciones porque existen antecedentes familiares, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y en este aspecto, pues justo vamos planteando, ¿no?, qué conductas son las que voy a observar o voy a valorar si están o no presentes. ¿No? Y por último, seleccionar el método para la evaluación, ¿no?, el medio o el método. Ahí es donde empieza a ser más específico, ¿no?, en qué tipo de pruebas son las que voy a emplear para poder llegar a ese objetivo. Ok, dentro del análisis de mi objetivo, ya hablábamos un poco, eh, aspectos a identificar para que pueda ser más sencillo empezar con estas evaluaciones, ¿no? Las características de mi paciente, ¿no? ¿Cómo puedo facilitarme identificar cuáles son estas características de mi paciente? Con entrevistas, ajá, a papá, a mamá, cuidadores, nuevamente hablando acerca de las familias en México. Muchas familias son extensas, muchos padres, madres son trabajadores y quienes se encargan del cuidado mayoritario de los niños son abuelitos, tíos, ¿no?, o incluso personas ajenas a la familia, pero que pasan bastante tiempo en el cuidado o la vigilancia del niño. Entonces, aunque a consulta llegase un papá o una mamá, si nosotros identificamos que no son los cuidadores principales, vale la pena poder aplicarle también a una entrevista, ¿no?, compartir una entrevista breve con su cuidador, que pase más tiempo con ellos. Y no vamos a eliminar, por supuesto, el evaluado. Aquí también, claro que puede haber sus excepciones, ¿no?, de cuando son demasiado pequeños y difícilmente nos van a responder una entrevista estructurada, ¿no? Pero si es posible, si lo permite las características del paciente, eh, entrevistarlo a él también o a ella también va a ser muy importante. Es necesario recabar la historia clínica, como que comentábamos, para ver si dentro de este contexto existen cuestiones importantes para poder evaluar o que puedan influir en la evaluación. ¿Eh? Como qué tipo de cosas. Puede ser el hecho de que no presente lenguaje, de que tenga algunos problemas de motricidad. Entonces, dentro de la entrevista también eso es lo que se puede empezar a observar. No solo las preguntas, sino también en la observación. Ah, hablando de las propiedades o de la conducta a evaluar, ¿ok? Hablábamos que es de acuerdo a la demanda de los padres, ¿no?, las características que reportan. Entonces, a veces se llega con una demanda, ¿no? La maestra me dijo que tiene TDA, ¿no? Pues, dígame por favor si sí o si no tiene. Ok, esa va a ser nuestra demanda. Pero si durante la entrevista también nosotros observamos algunas otras cuestiones importantes, ¿no? Por ejemplo, recordemos en TDA existen ciertas características, ¿no?, compartidas con algunos otros trastornos. Entonces, si yo estoy viendo, ¿no?, la posibilidad de que pues pueda existir algún otro factor importante que no se está llevando a la demanda, pues valorar, ¿no? Por ejemplo, en este caso que daba de autismo, sí, bueno, vamos a ver el contexto y resulta que en antecedentes médicos tiene antecedentes muy importantes, ¿no? Ok, entonces, aparte de esto que yo voy a valorar, también me interesa ver alguna valoración adicional, ¿no?, con el médico, el pediatra, etcétera, etcétera. Y la planeación de la batería, ¿sí? Nuevamente, una vez conociendo cuáles son las características de este niño o niña que yo voy a evaluar, entonces es que puedo empezar a seleccionar las pruebas con mayor especificación, ¿ok? Para planearlas,
pruebas que voy a usar dentro de mi batería, podemos empezar a diferenciarlas por dos clasificaciones. ¿Ok? La primera clasificación es esta que vemos en pantalla a la derecha. Es por características exteriores, por el modo de administración de la prueba o por la función que tiene la prueba. Ahorita hablamos más al fondo de esto. Otra clasificación que se tiene es acerca de las particularidades, ¿no? En cómo se formuló o en cómo se aplica esta prueba. Y aquí tenemos la clasificación A, B y C. ¿Ok? Vayamos con la primera clasificación. De características exteriores, vamos a poder encontrar dos tipos. Aquellas que son de lápiz y papel, ¿no? Solo son los únicos elementos que vamos a necesitar para su aplicación. ¿No? Y aquellas que son de ejecución. Aquellas de ejecución implica que va a haber piezas, va a haber elementos, ¿no? Que se tengan que mm, mover, que se tengan que manipular para poder tener este resultado. ¿Ok? Existen pruebas, por supuesto, que combinan ambos, ¿no? Que son de lápiz y papel, pero además tienen rubros de ejecución, ¿no? O que son específicos de uno, ¿no? O son de lápiz y papel o son de ejecución. Ah, al respecto de modo de administración, ¿no? Tenemos también diferentes. Existe aquellas que son de aplicación individual, es decir, puede ser uno a uno con los niños. Es decir, yo entrevisto, yo pregunto y que este niño o niña me responda y yo voy anotando. ¿Mm? Que sería aplicación por terceros. O una aplicación, autoaplicación. ¿Ok? Hay pruebas, por ejemplo, como en la escala de ansiedad manifiesta, ¿no? Que dependiendo de qué es lo que prefiera el niño, cómo sea más cómodo o incluso cómo nosotros observemos si tiene ya una capacidad de lectura, si tiene un buen entendimiento de los textos, puede ser por autoaplicación. Y hay veces que los niños dicen, sí, yo lo contesto, ¿no? Y lo van leyendo y lo contestan. O hay veces en que se sienten más cómodos si nosotros les preguntamos y vamos llenando las hojas, ¿vale? Entonces, y las mismas pruebas van indicando, ¿no? Si puede aplicarse de forma autoaplicación, ¿no? ¿Ya? O si puede hacerse por entrevista. O bien aquellas pruebas que son colectivas. ¿Mm? Entonces, en este aspecto, individuales, colectivas, sería la característica principal. ¿No? Así como hay algunas que solamente se pueden evaluar, ¿no? De forma individual, en el caso, por ejemplo, de inteligencia, con las escalas Wechsler, son de aplicación individual sí o sí, ¿no? En el caso del test de Dominus, que también valora esta parte cognitiva, esa puede ser colectiva, con sus respectivas características, ¿no? De estar supervisando que no vaya a haber copias, poder tener observadores extras después de cada cierto número de personas en el grupo, etcétera. Y por funciones, ¿ok? Por funciones podemos tener también algunas variantes. Aquellas que son de eficiencia. Las de eficiencia vamos a entenderlas, aquellas que evalúan inteligencia, aquellas que evalúan aptitudes, aquellas que evalúan conocimiento. ¿Ok? Entonces nos lleva a qué tan eficiente puede ser para ciertos aspectos. Y el otro tipo de función es por, de personalidad o de estado de ánimo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, escalas o cuestionarios, ¿no? Como eh, las famosas MMPI, ¿vale? Los test que son por objetivos, ¿no? O las pruebas proyectivas. ¿Sí? Por función tenemos estos dos tipos. Ok. Del otro tipo de clasificaciones, comentaba, ¿no? Que está el A, B y C.
vamos a entender de forma general para estas, de las pruebas psicológicas, ¿no? Que A, B y C van a tener estas características, que son para psicólogos acreditados con estudios de licenciatura superior y o estudiantes avalados por alguna institución o algún profesional acreditado, ¿no? En el caso de los estudiantes que aún no tienen cédula. Entonces, todas las pruebas psicológicas de clasificación A, B y C van a tener estas características, pero adicional a esto, ¿vale? También existen algunos otros profesionales que pueden aplicar estas pruebas, ¿vale? Yo sé que hay muchas veces que los psicólogos somos un poco celosos de la aplicación de las pruebas, de nuestro trabajo, y por supuesto que es válido, ¿no? Pero también vamos a darle crédito a estas otras pruebas que no solamente podemos aplicar nosotros y que de hecho nos podrían ayudar muchísimo que otros profesionales conocieran para que ellos puedan empezar a hacer algunos screening, ¿no? De sospechas que puedan tener, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta prueba que se llama detector, ¿no? Que son de detección de riesgo en la escuela primaria, ¿no? Si existen algunos problemas de bullying, de lectura, matemáticas, emocionales, ¿ok? Y que además de los psicólogos, también pueden aplicar el médico, también puede aplicar trabajadores sociales, personal de enfermería, pedagogía, terapeutas del lenguaje, criminólogos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Esto es para las que son clasificación A. Para pruebas que son clasificación B, nuevamente, psicólogos con sus especificaciones, ¿no? Pero además, las pruebas de clasificación B pueden aplicar las psiquiatras, neuropsicólogos y pedagogos. En clasificación B, por ejemplo, podemos encontrar que son estas de neuropsicología, ¿ok? Entonces, si notan, ya es un poco más específica, ¿no? Esta parte de la prueba ya requiere de ciertos conocimientos más específicos, pero aún así otros profesionales pueden entrar a aplicar esta si, por supuesto, se encuentran capacitados para. En el caso de la clasificación A, aquí nos marca que es exclusivamente para los psicólogos acreditados, ¿no? Y algunos otros profesionales con estudios de maestría o doctorado en psicología clínica o educativa. Aquí, por ejemplo, podemos tener test que son más proyectivos, ¿no? Test que son muchísimo más especializados, ¿no? Que, por ejemplo, para aplicar HTP tenemos que tener nociones de psicoanálisis, ¿no? Tenemos que, por supuesto, indagar acerca bien de la prueba para poder tener bien este conocimiento y no solo irse con el manual. Entonces, son estos dos tipos de clasificación y cada uno con sus especificaciones. Ok, dentro de las evaluaciones es importante que nosotros estemos calificados para aplicar las pruebas, ¿vale? No solamente conocerlas en teoría, sino también practicar su aplicación. Yo sé que cuando comenzamos es difícil y nos tardamos mucho, ¿no? Pero, todos los que aplicamos pruebas en algún momento pasamos por este punto, ¿ah? Pero de ser posible practicar, practicar, tomar más cursos, tomar ¿no? Estos como muchos memes de internet, ¿no? De que agarras que al primito, que a la primita, al sobrino, a la sobrina para practicar, ¿no? Como si fueran conejillos de indias. Pues sí, a veces puede ser necesario, pero esto es en beneficio de que tú como profesional puedas estar preparado para poder aplicarlo correctamente. Y por supuesto, la supervisión, ¿no? Si conocemos personas que pueden supervisarnos en la aplicación de estas pruebas, calificación, interpretación, pues qué mejor. ¿Mm? Ah, al plantear la batería psicológica, vamos a considerar el objeto de demanda, por supuesto, pero también podemos considerar estos datos relevantes que identificamos en las entrevistas. ¿Ok? Lo que les comentaba, si yo noto que médicamente pueden existir factores importantes, entonces, este,
busco, ¿no? ¿Qué otras cosas me pueden dar estas diferencias? ¿Mm? Ah, ok, como evaluadores vamos a verificar dentro de las pruebas la confiabilidad, ¿no? Es decir, que sea consistente dentro de las predicciones que se hace de la prueba. Si yo evalúo una vez con esta prueba, cuando la vuelva a aplicar, si es que no he tenido una intervención, en teoría me va a volver a dar lo mismo. Eso es la parte de la confiabilidad. ¿Qué es lo que pasa con muchas pruebas de internet? Ah, pues que se usan, se contesta, te da cierto resultado. Y después lo vuelvo a contestar y aunque yo haya puesto exactamente lo mismo, ya me cambió el resultado. Entonces, y es importante que nosotros podamos verificar qué tan confiable es esa prueba. ¿Ok? La validez, es decir, que mida lo que tenga que medir, ¿no? Eso va a ser súper importante, por supuesto. La estandarización, si está ya estandarizada en la población en la que nosotros estamos buscando, o si no, si existe alguna otra que se pueda ah, ser semejante, ¿no? Incluso dentro de las pruebas muchas veces en las introducciones nos marcan en qué pruebas se basaron. ¿Ok? Entonces, podemos buscar justamente de estas y ver si se pueden conseguir para aplicarlas. Si la prueba que estoy buscando no está estandarizada para la población que yo quiero. Y la adaptación de las pruebas. Entonces, también esta cuestión. Hay veces en que existen pruebas muy buenas, pero que no está adaptado para mi población. Es decir, está en inglés, ¿no? Y en lo que yo traduzco la prueba y estoy haciendo los cambios, primera no sé si sigue siendo válida, porque yo estoy modificando, ¿ok? Entonces, eh, incluso las mismas pruebas que están en español, pero que están en español castellano, cuando las empezamos a leer de este lado del charco, vaya, a veces también nos llevamos con, ay, ¿y esto cómo lo pregunto? ¿Esto cómo lo digo? ¿No? Pues, la adaptación de las pruebas, por supuesto que va a ser bien importante también. Ok, entonces, breve repaso. Cuando yo estoy haciendo mi objetivo, vamos a poder eh, ayudarnos de estos pasos, ¿no? Primero, toda mi información que ya recolecté con las entrevistas, con mi observación que yo hice de tanto los papás como brindaban la información, tanto de los niños, las niñas que lleguen a la evaluación. Mi hipótesis, ¿no? Yo genero nuevamente, sí, vamos a responder el objetivo de demanda, ¿no? No lo vamos a cambiar así como de, no, la mamá como que está muy perdida. No, no es TDA, yo creo que viene por autismo. Ok. Sí, si tú ves rasgos, va a ser importante evaluarlo, pero también vamos a responder, por supuesto, al objetivo que viene de demanda. La contrastación de la información. Esto mediante la evaluación que se hace con las entrevistas que nosotros ya tenemos, toda esa información que ya recolectamos. ¿Mm? La comunicación de mis resultados, ¿vale? Va a ser también bien importante. De acuerdo al objetivo, muchas veces es porque la escuela lo está pidiendo, porque mamá tiene duda, porque del médico los mandaron, ¿ok? Entonces, también en esta parte de la redacción de resultados, de cómo voy a redactar mi informe, va a depender. A veces la mamá quiere su propio informe, pero también un informe para la escuela, ¿ok? Entonces, dentro del informe para papás, vamos a poder tener este apartado de sugerencias para los papás, ¿no? Y a lo mejor para la escuela tener un apartado para específicamente aspectos de la escuela, ¿no? Esta parte de la comunicación de los resultados también basado en nuestro objetivo, basado en qué es lo que estuvimos observando. De las sugerencias, va a depender también aquí las sugerencias que nosotros podamos dar de si
solamente viene para evaluación o si viene para evaluación y tratamiento con nosotros. ¿No? Hay veces en que sí, solo se requiere la evaluación porque la escuela me lo está pidiendo y se hace estos primeros pasos hasta sugerencias, ¿ok? Y ya hasta ahí va a terminar nuestro trabajo y es normal, ¿no? Esto es por la demanda que se está teniendo, pero hay veces en que tenemos la evaluación y los papás están interesados en que se pueda iniciar el tratamiento. Entonces, ahí también nosotros vamos a hacer este planteamiento de cómo va a ser el tratamiento, cómo se va a dar la intervención y cada cuánto se le va a dar este seguimiento o al cuánto tiempo se va a evaluar para ver si ya alcanzamos nuestro objetivo o si hay alguna modificación importante que se deba de hacer al plan de tratamiento, ¿vale? Nuevamente, la evaluación nos va a servir desde el inicio, ¿vale? Hasta si nosotros estamos interviniendo para hacer modificaciones a nuestro plan o para ver si vamos logrando estos objetivos. ¿Ok? De la integración de los resultados y también incluso la aplicación va a depender mucho del marco de referencia del evaluador. ¿A qué me refiero con esto? Como marco de referencia hablamos justamente de qué tipo de corriente psicológica emplea, ¿no? Eh, Vamos a decir, si yo soy psicoanalista, ¿no? Ok, entonces puedo usar pruebas más proyectivas, ¿no? Puedo usar un tipo de entrevista diferente. Si yo soy cognitivo-conductual, puedo utilizar otro tipo de entrevista, puedo utilizar pruebas psicométricas, ¿no? Eh, Mi marco de referencia, ¿vale? Y esto pues también influye en las pruebas que voy a seleccionar. No vamos a mentir, México creo que es la siguiente diapositiva, pero haciendo una pequeña encuesta acerca de las pruebas que se utilizan comúnmente en la evaluación infantil, podemos encontrar de todo un poco, ¿eh? No me quiero adelantar tanto, ahorita las vemos. Ok, las pruebas elegidas nos van a aportar información cuantitativa y cualitativa, ¿no? La presentación de las áreas evaluadas normalmente se realiza considerando el siguiente orden. Y estos son áreas que normalmente con los niños se evalúan. Los aspectos intelectuales. Que sería lo primero. ¿En qué nivel está hablando de coeficiente intelectual? ¿No? ¿Cuáles son estas funciones que domina bien? ¿No? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades en el aspecto intelectual? Los aspectos perceptomotores, hablando del nivel de maduración que podemos nosotros visualizar en el niño, que justamente a veces pueden tener, ¿no? un coeficiente intelectual muy elevado, pero en la cuestión de maduración, por ejemplo, motriz, ahí tenemos algunos problemas, ¿no? Por la falta de estimulación en esta parte. Entonces, vemos que va a ser complementario. E incluso podemos ir sacando ya nuestras sugerencias al respecto de esto. Aspectos de la personalidad, ah, rasgos de personalidad en niños menores de 8 años, que tenemos, todavía no tienen su personalidad bien definida, entonces podemos empezar a valorar el estado emocional que están presentando y cómo influye en sus actividades, ¿ok? O el área interpersonal, cómo se relaciona con los otros. Aquí justo los que les comentaba, ¿no? En la parte clínica, esto es de un cuestionario que se hace por parte de la UNAM, no recuerdo bien el año, está en las referencias. Eh, se pregunta a algunos consultorios de la parte de área metropolitana qué pruebas son las que más utilizan. Y lo que se encuentra son
esta, ¿no? El test táctico visomotor, el test de la casa árbol persona, famoso HTP, el test del dibujo de la figura humana, el test de la familia, no se especifica si es de Corman o también con técnica de Copies, el test de apercepción temática para niños y las escalas de inteligencia de Wechsler. En el caso de niños, WIPSI, que es para preescolares, y WISC, que es para niveles de primaria, ¿no? Si notan aquí, tenemos tanto pruebas psicométricas como pruebas proyectivas. Entonces, hablando, ¿no?, un poco acerca de el área o nuestro marco teórico, ¿no?, de cuál vamos a partir. eh, Muchas veces, aunque exista un marco teórico, se ayuda de otras pruebas diferente índole para poder obtener mis resultados, ¿eh? Al menos eso fue lo que arrojó este, este pequeño cuestionario. Ok. Para el procesamiento de la información que ya obtuvimos, pues vamos a valorar todos los datos que nosotros ya recolectamos, ¿no? Ver de forma dura, ¿no?, las partes cuantitativas que nosotros dimos, incluso las partes cualitativas, tratar de ser lo más objetivos posibles al respecto de estos. Ah, Diferentes fuentes de información que nosotros empleamos para poder obtener esta información, ¿no? Comentábamos, por ejemplo, de los trastornos del desarrollo, como puede ser el autismo, el déficit de atención, la hiperactividad como tal, ¿no? No solamente nos vamos a ver evaluando a papá, entrevistando a papá, mamá y al niño, ¿no? Podemos ayudarnos de entrevistas con cuidadores, entrevistas con profesores, ver si médicamente tiene algunos antecedentes importantes. Entonces, todas esas fuentes de información van a ser muy importantes. Valorar la información también de acuerdo a la importancia para el caso. Mm, Este punto va a que a veces encontramos datos muy importantes, ¿no?, para trabajo clínico, por ejemplo, pero que no se relacionan como tal al objetivo por el que vinieron para evaluar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a yo a colocar dentro de mi informe de resultados? Justo, yendo al objetivo, qué es lo que encontré, y como información adicional, como nota, como observaciones, esta otra información que yo pude encontrar, que yo pude eh, ver dentro de la entrevista y, por supuesto, explicar por qué es importante esto que encontré, ¿ok? Y por último, identificar el patrón global de funcionamiento y adaptación del sujeto. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando se va a evaluación? Y el por qué muchos niños rechazan esto. Y es justo esta sensación, primero, de sentirse evaluados, de sentirse observados, de pensar que va a hacer algo mal y que va a obtener una consecuencia negativa. ¿Mm? Cuando nosotros hacemos el informe, si bien normalmente se viene para valorar alguna problemática, también es importante que dentro de este informe nosotros podamos colocar cuáles son esos puntos positivos, cuáles son esos puntos fuertes de mi evaluado o mi evaluada, ¿no? Para decirle, ok, sí, a lo mejor te cuesta trabajo concentrarte en la escuela, pero también vimos que cuando algo te gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, con el dibujo, te es más fácil entender las cosas, ¿ok? Entonces, podemos darle ese equilibrio al informe para que no se sienta que todo es malo y que se tiene que intervenir y va a ser catastrófico este asunto si no se interviene, sino también poder rescatar los puntos positivos que tiene mi evaluado, mi evaluada, que nos van a ayudar además, ¿no?, a que esta intervención pueda ser más rápida, pueda ser más funcional. Ok. Bueno, estas son las referencias para aquellos que quieran consultarlas.
El estudio que les comentaba es este de Gómez, de la evaluación psicológica infantil, metodología y aplicación de técnicas proyectivas psicométricas, en donde justamente observan, ¿no?, que aunque tengamos marcos de referencia muy específicos, de todos modos, a veces se recurre, ¿no?, tanto a pruebas proyectivas como a pruebas psicométricas, al menos en el área metropolitana, y está bastante interesante. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información les pueda ayudar para poder hacer sus evaluaciones, considerando justamente, ¿no?, la importancia de ver las pruebas que vamos a utilizar, de hacer la revisión correspondiente para que podamos llegar a nuestro objetivo lo, lo mejor posible. Muchas gracias por su ponencia, maestra. Bueno, tenemos algunas dudas. Todavía tenemos tiempo para plantear algunas de las preguntas que tenemos en chat. Ujú. Y la primera es, ¿un docente tiene las habilidades para diagnosticar o declarar un TDA? Creo que esa pregunta es bastante general. Un docente tiene las habilidades. El docente pues varía de acuerdo a la experiencia que tenga, a los conocimientos, a la preparación que tenga. Puede ser que hay docentes que se han preparado mucho y han entrado en cursos diplomados, ¿no?, especializaciones acerca de problemas de aprendizaje. ¿M? Sin embargo, justamente, si nosotros desconocemos de esta circunstancia, pero el docente nos está reportando un problema, ¿vale?, lo que podemos hacer es irnos con algún especialista, buscar nosotros algún especialista para que se pueda valorar esto que el docente nos está comentando. ¿Ok? Pero sí, o sea, puede ser que el docente esté muy involucrado en esta cuestión de los problemas de aprendizaje, problemas de diagnóstico, y a lo mejor nos pueda dar eso. Pero para diagnosticar, sí o sí se tendría que hacer una evaluación. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y para menores de edad, para la evaluación, tenemos que tener el consentimiento, no tenemos que dar nosotros el consentimiento de que se evalúe. Muchas gracias, licenciada. Otra de las preguntas que tenemos aquí en el chat es, ¿se puede confundir el TDA con hiperactividad o impulsividad? El TDA justo tiene características de esta índole, o puede ser elementos impulsivos, elementos hiperactivos, elementos inatentos. ¿Ok? Entonces, justamente dentro de la evaluación, lo que se va a buscar de forma general, ¿no?, si nos dicen, creo que tiene TDA, entonces podemos decir, ok, vamos a ver qué elementos, ¿no? Si estamos viendo que es impulsividad, hiperactividad, e inatento, ¿no? Pero dentro de la evaluación vamos a buscar valorar todos esos objetivos. Hay veces dentro del mismo diagnóstico, ¿no?, puede ser déficit de atención solamente, ¿no? No es hiperactivo, no es impulsivo, ¿no? Hay veces en que tiene esta impulsividad, tiene esta hiperactividad, pero no es inatento, ¿no? Por eso también esta parte de la evaluación. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta que menciona que ¿es posible aplicar este tipo de pruebas que usted mencionó a, a un niño eh, o niña con la que no se tiene buena comunicación verbal? Es decir, que sea menor de 3 años, cuando todavía no hablan bien. Ah, bueno, ahí no sé qué tipo de pruebas. Hay pruebas para niños más pequeños. Por ejemplo, hablando de las de inteligencia, o si nosotros quisiésemos valorar inteligencia en un niño de 3 años, ya se puede. Las escalas Wechsler justamente empiezan a partir de los 2 años y medio para poderle evaluar, y no es necesario que tenga lenguaje. Entonces, sí hay pruebas, de acuerdo a nuestro objetivo, por supuesto. eh, Hay pruebas que sí van enfocadas a esta población que es aún pequeña, que aún no tiene lenguaje, pero pues depende qué es lo que queramos nosotros valorar.
Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos su tiempo y también le agradecemos que nos haya resuelto las dudas que nos colocaron en el chat. Le agradezco mucho su participación y que tengan excelente tarde todos. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.